¿Qué tal? Muy buenas tardes. Quiero invitarlos a pensar, a reflexionar sobre lo que está pasando en el mundo, en los dos mundos que existen claramente diferenciados. Vamos a hacer esta presentación para que de inmediato empecemos a desarrollar nuestro tema de hoy. Dos mundos. Son dos en realidad y pero muy claros. De un lado tenemos a los más ricos, pero cada día más ricos. A tal punto que hasta están de festejos, porque antes eran 8 y ahora son 12. Entre miles de millones de habitantes, 8 pasaron a ser 12. Y podrían decir, bueno, ahora ya somos demasiados, ¿no? 573 nuevos millonarios en 2 años de pandemia, uno nuevo cada 30 horas. 263 millones de personas cayeron en la pobreza extrema. Bueno, están muy claros cuáles son los dos mundos a los que hacemos referencia. Los ricos alimenticios, que son esa cifra tan modesta que les estábamos mencionando recién, y los que se mueren de hambre. Vamos a presentarles algo que destaca el diario The Guardian hoy en el Reino Unido, y me parece que es valiosísimo tenerlo en cuenta para que podamos entender por qué se habla de dos mundos bien diferenciados. Ahí viene la información. Los multimillonarios de la alimentación y la energía son 453 mil millones de dólares más ricos que hace 2 años. Esto lo dice Oxfam y lo dice en Davos, el lugar donde se están reuniendo la élite económica del mundo, la organización benéfica que pide un impuesto sobre el patrimonio después de que los ricos se beneficien del aumento de los precios de la energía y los alimentos. La Organización Benéfica de Desarrollo, Oxfam, dijo que los gobiernos deberían seguir el ejemplo de Argentina e introducir un impuesto solidario único sobre las ganancias de los multimillonarios. ¿Se da cuenta que la Argentina puede integrarse al mundo y ser respetada en el mundo por los valores bien distintos que aquí preconizan determinadas élites? Vale la pena remarcarlo, pero volvamos a Davos, a esta información que es muy perturbadora, por cierto. Esto tiene que ver con los millonarios que exigen en Davos pagar más impuestos. Dígame si esto no confunde. ¿Cómo que están exigiendo pagar más impuestos? ¿Quiere decir que no se los quieren cobrar? Esta es una realidad con la que estamos viviendo. Un puñado de asistentes que son millonarios, que están en la ciudad suiza de Davos, le piden a los líderes mundiales que aborden la crisis del costo de vida aumentando los impuestos para personas como ellos. Aquí apenas fue sugerido. Inmediatamente Clarín, Nación y la élite económica se tiró encima del gobierno de tal manera que lo único que tenemos son dudas respecto a que esto se pueda concebir. Ahora mire este informe para entender un poco esta locura del mundo. Reiche Menschen wieder verstehen, sie sind Teil der Gesellschaft. Was sie besitzen, was sie können, wer sie sind, ist ein Ergebnis von gesellschaftlichem Zusammenleben. Zurückzugeben, durch Steuern zum Beispiel. Auf eine Art und Weise, wo nicht ich entscheide, wer was kriegt, sondern eine öffentliche Instanz. Diese extreme Vermögensungleichheit hat sich noch weiter verschärft durch Corona. Und zwar sind weitere 100 Millionen Menschen unter die Armutsgrenze gerückt, während die Superreichen ihr Vermögen teilweise verdoppeln konnten. Aber ist Spenden wirklich die einzige Antwort auf die Umverteilungsfrage? Die Stimmen nach einer Vermögenssteuer werden immer lauter. Más fuerte. ¿Cómo podríamos ignorar cuál es la única solución que hay para el mundo? Si el mundo se ha quedado con toda la renta que le corresponde a miles de millones de personas, luchemos para que esas miles de millones de personas por lo menos recuperen lo necesario para su salud, para su educación y para comer. Porque de eso se trata. En estos momentos, después de la pandemia y con la guerra que se está padeciendo, las guerras que tenemos, bueno, la cuestión del hambre avanza en el mundo entero. Vamos a compartir con ustedes una información que hace al tema central de lo que hoy queremos compartir. El panorama es desolador. Más de 260 millones de personas más caerán este año en la pobreza extrema. ¿Usted entiende de lo que estamos hablando? Al final del año, el total será de 860 millones de personas que pueden vivir, bueno, si se suman 260, como es evidente que va a suceder, a la pobreza extrema. Pobreza extrema es vivir con menos de $1.90 por día. Esto también
se reflejarían los niveles del hambre mundial. ¿Cómo van a comer? ¿Cómo van a sobrevivir con menos de $2 cada día? Por eso este video, este informe que también hace a este tema. People are running out of coping mechanisms. In the Horn of Africa, one person is dying every 48 seconds at the moment. And if it weren't for all the other crises, the world attention would be there. So we really need to focus on everything that's happening and respond, and we need to mobilize the resources. And what we're saying, there are some sectors that have really profited during this pandemic period, like food, energy, pharmaceuticals, technology companies. So let's look at how we make those profits benefit the whole. So looking at windfall taxes, for example, that's being discussed in many countries. Bueno, vamos a ver ahora en una placa las realidades, los números que hay en juego. Dice David Navarro, director ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud. Esta crisis de inflación podría conducir al peor conjunto de desafíos económicos y sociales que hemos visto en 4 o 5 décadas. La desigualdad es un verdadero insulto, pero tiene que serlo. Tenemos que poner la cara frente a ese insulto. Tenemos que tomar conciencia, darnos cuenta de que así no se puede vivir. Claro, esos se van refugiando cada vez en sectores más privados, con ejércitos locales, no para las guerras, sino con ejércitos locales para combatir a la propia gente cuando se les venga encima, porque un día la hambruna va a llevar a que millones de personas, cientos de miles, salgan a las calles, como sucedió en Chile, como pasó en Colombia. En Chile cambiaron, en Colombia van a cambiar, ya lo vamos a tener en un ratito a Marco Teruggi, pero así está el mundo entero. Por eso vale la pena que veamos estos números, pongámoslo por favor. La Organización Internacional del Trabajo advirtió que el empleo cae por varias crisis. Están faltando 112 millones de empleos a tiempo completo. Esta es una realidad. Nadie, mientras tanto, quiere trabajar en ciertas condiciones. Digo nadie, porque la humillación es tan grande que muchos finalmente aceptan. Pero mira ahora lo que está pasando, por ejemplo, en España con respecto al verano, al inminente verano. Ahí tenemos en esta nueva crisis laboral. El diario El País se pregunta: ¿por qué nadie quiere ser camarero este verano? Ni horarios, ni horas extras, ni estabilidad. Se trabaja en plan salvaje. Es que están cada vez peor, cada vez más abusivos. No puede entenderse. Y aquí va a tener una discusión que es verdaderamente una curiosidad, pero lo es. No sabemos que esto existe, que esto nos habita, que esta es parte de la conformación tan egoísta, tan desigual que hoy día tiene el mundo. Escuche esto. He trabajado años en hostelería, en Andalucía, y era rarísimo, como dice esta señorita, que me hicieran un contrato. He trabajado muchísimas horas con unos sueldos de risa. Sí, una persona entra en la hostelería, entrará como ayudante, ¿vale? Lo que yo no... he estado escuchando a esta señorita de que le hacen un contrato de 4 horas y trabaja 12. Pongámosle un poco de humor. En la hostelería se hace media jornada, 12 horas, eso es toda la vida. Eso ha sido toda la vida. Pues el que claro, lo quiera entender, y como ha sido toda la vida hay que legitimarlo. Hay que legitimar la explotación al trabajador. Ha sido así toda la vida. Los hemos explotado, los hemos humillado, los hemos usado. Hemos hecho nuestra diferencia gracias al trabajo de otras personas, lo que dice el Señor. Parece mentira, pero pone sobre la mesa todos los papeles de una historia que es muy dolorosa para los trabajadores, pero que ahora se torna peor todavía, porque esto es ideal para el capitalismo. El capitalismo vive de la oferta, de la demanda de trabajo. Cuando hay mucha oferta de trabajo, el trabajo vale menos, tienen que pagar menos, porque están los desesperados, los que no tienen más remedios que aceptar cualquier condición de trabajo, y a eso aspiran, como si es la cosa más natural del mundo, una jornada de 12 horas. ¿Qué quieren hacer con las otras 4? ¿A qué tienen derecho con las otras 4 horas si yo los estoy necesitando aquí? ¿Y por qué sueldo? Por un sueldo que siempre es una miseria, porque nunca alcanza para las verdaderas necesidades de la gente. ¿Hasta cuándo se puede abusar de esta desigualdad? Vaya pensándolo, porque nosotros le mostramos el mundo en toda su desigualdad, en todo su desorden moral, pero para que pensemos en el nuestro, en nuestra aldea global, y ya vamos a llegar a eso. Pero antes permítame, en la recorrida, ver hasta dónde llega la locura. Estamos hablando de crisis alimentaria, en función de la guerra. Pues, ¿qué le mandan a Zelensky? ¿Qué es lo que envían a Ucrania? Armas y dinero para que después le pague esas armas, dinero que algún día tendrá que pagar, naturalmente, Ucrania.
pero que ahora sirve para venderle armas, porque esta es la gran industria. Tienen que despachar, tienen que vender. El capitalismo es así. El consumo puede ser de bienes suntuosos, de elementos que nos permitan sobrevivir, o puede ser de armas. Consuman, consuman. Precisamos guerras. ¿Qué otra cosa necesita alguien que fabrica armas? Pues necesita de los tontos y criminales del mundo que van a la guerra. Esta guerra que tiene que ver, en principio, con Estados Unidos, luego con la OTAN y juntos con Zelensky, que lleva a Rusia a esta invasión, es una temeridad más de este mundo tan pero tan infame en su comportamiento. Entonces, los invitan a Zelensky a la entrega del Oscar, a la entrega de los Grammy, a la entrega de esto y de lo otro, a que hable ante tan congreso, y el hombre se lo está creyendo. Fue un actor que llegó en una serie a presidente y de ahí saltó a presidente porque evidentemente la gente se confundió. Y ese actor actúa de presidente sufrido. En realidad, lo que él no va a decir nunca es que se mantiene como tal, porque de lo contrario, bueno, tendría que venir la paz. Para que haya paz, evidentemente no debería estar Zelensky. Esto es algo casi indisputable. Y si está Zelensky, tendría que reconocer su error, que le costaría justamente el gobierno. Entonces, este hombre, atornillado a un poder que solo arrastra a su pueblo a la muerte y al exilio, es alimentado por las potencias extranjeras que quieren la guerra. Estados Unidos le viene fantástico. Es de un enorme valor económico, pero también estratégico para los Estados Unidos, someter a Rusia al cercamiento, ya no solamente de países donde pueden estar los misiles apuntando a Moscú, que es lo que teme Rusia, sino también un cercamiento moral que determina que Rusia sea el único malo de todo el mundo, en un mundo donde encontrar uno bueno, si es que buscamos en la OTAN o en Estados Unidos, es imposible. Y Zelensky habla y le encanta seguir dando discursos y pidiendo más dinero, que le den más dinero. ¿Para qué? Para seguir matando a su propia gente, para seguir muriendo. ¿Qué es lo que quiere? ¿Está luchando por la libertad? No, está luchando para tratar de incorporarse a la OTAN. ¿Podrá? No, no va a poder. Nunca va a entrar a la OTAN porque esto desenrejaría sobre el mundo la Tercera Guerra Mundial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pasa que abusivamente, para el mal de los ucranianos, aprovechándose de Zelensky, lo ponen a hablar en Davos ahora, y él dice esto. Hay que castigar al agresor y también, por ejemplo, los distintos activos rusos que están desperdigados por distintos países. Tenemos que incautar estos activos y deben dedicarse a un fondo especial que se utilice para ayudar a todos aquellos afectados por la guerra. Por supuesto que esto no es una tarea fácil, pero después, con esto, no habrá ninguna otra motivación para que otros agresores hagan lo mismo que ha hecho Rusia. Si el agresor pierde todo, entonces se le priva de cualquier motivación para iniciar una guerra. Cuesta entender cómo un capo cómico, Zelensky, un hombre perdido que no sabe para dónde caminar cuando abandona el atril, el presidente de Estados Unidos, muchas veces le está pasando, o esa OTAN que ha asesinado tanto, pero tanto en el mundo, sean los responsables de esto que está padeciendo la humanidad entera. El hambre, la desesperanza, la falta de trabajo, todo lo que el capitalismo venía germinando desde hace tantos años con un éxito formidable, porque ya había hecho un mundo que es una inmundicia, un mundo invivible para las grandes mayorías, ahora fue potenciado, porque ahora con la pandemia y ahora la guerra están de parabienes. Es un mundo tan injusto como el que ellos pretenden construir. Mire usted lo que pasa con el tema de las guerras. Biden está embalado, está cebado, porque es un poco cierto eso de que está como perdido, desnorteado de vez en cuando, pero apenas se despabila, inmediatamente piensa, mandemos armas a Ucrania. O, ¿qué tal Taiwán para pensar otra guerrita, para seguir en el mundo de las armas? Are you willing to get involved militarily to defend Taiwan if it comes to that? Yes. You are? That's the commitment we made. We support the one China policy. We support all that we've done in the past. But that does not mean that China has the ability,
the jurisdiction to go in and use force to take over Taiwan. So we stand firmly with Japan and with other nations not to let that happen. And my expectation is it will not happen. It will not be attempted. Lo más probable es que así como hizo con Ucrania mandándola a la guerra, también mande a Japón contra Taiwán. Debe ser más o menos el plan. Para venderle armas a Japón será. Ellos no van a participar salvo extremísima necesidad, porque son los que más tienen para perder. Y es cuando más se tiene para perder que menos se quiere correr riesgos. Mira lo que pasa, otra faceta del mundo, que son los desplazados, los exiliados, los que tienen que ir hacia alguna parte, muertos de hambre, cruzando miles de kilómetros por la invasión a Ucrania. Dice Infonews, el mundo ya superó los 100 millones de desplazados. La cifra es inédita, representa más del 1% de la población global. Solo en Ucrania, unas 8 millones de personas debieron escapar para que Zelensky siga recibiendo armas y dinero que le dan. ¿Qué va a hacer con eso? Nada más que comprar armas. ¿De dónde van a provenir las soluciones para Zelensky? De ninguna manera de aquellos que estimulan la guerra, como acabamos de ver de Biden. Algo que sobre los desplazados vale la pena decir. En los Estados Unidos van a seguir echando express a quien quieran de los que están allí como inmigrantes. Mire usted, el 42, ¿se acuerda? El título 42, bien polémico por cierto, ¿va a seguir? ¿Estados Unidos continuará con esa manera de echar a los migrantes que van a buscar allí lo que en sus países se les debe? Porque no nos olvidemos que Estados Unidos vive su gloria, entre comillas, económica, en función de todo lo que arrasa en el resto del mundo, de todo lo robado también. Bueno, las autoridades han decidido mantener vigente el polémico título 42. Veamos este informe al respecto. Here it is. Overall, 35% support Biden rolling back those border controls. 54% oppose it. I think it's notable when you look at the question that Morning Consult's asking, they are including Trump's name in it. We've seen so many poll questions in the past where the mere mention of Trump's name creates that polarization, that near 50-50 polarization. Mostly in favor of this, Republicans almost universally opposed, but there's that independent number there, 53-33 oppose among independents. Also, I think notably, if you break this down by race and ethnicity, I think what's most striking here is among Hispanic voters, it's close to a 50-50 issue. In the Morning Consult poll, it comes back 44 support, 40 oppose among Hispanic voters. Es la espantosa derecha del mundo. Violenta, expulsiva, cruel, la que se lleva todo por delante. Decimos esto en función de los números que manejan los propios norteamericanos. ¿Dónde están los expulsivos? Están en la derecha republicana, que cada día es más una peste para el mundo, porque todo el daño que hacen dentro de los Estados Unidos también se proyecta en sus emuladores de otras naciones, como por ejemplo, bien sabemos, ocurre también en la Argentina. Vamos a compartir con ustedes algo que hace también el espanto. ¿Se acuerda del muro de Trump entre Estados Unidos y México? Vea que todo lo que consigue es que la gente se lastime más al saltarlo. El muro que separa Estados Unidos de México bordea el país a través de colinas y dunas. Aunque parece imposible de cruzar, cada año miles de migrantes no dudan en escalarlo con tal de ingresar a Estados Unidos. Desde 2019, varios tramos fueron elevados hasta más de 9 metros por órdenes del expresidente Donald Trump, pero eso no detuvo a los migrantes. Por el contrario, según médicos de la región, aumentó la gravedad de las heridas que sufren al intentar cruzar. Los migrantes buscan evadir el llamado Título 42, una norma aprobada durante la pandemia y que permite la expulsión inmediata de cualquier persona sin visa estadounidense, incluso de quienes buscan asilo. Un día más tenemos pueblos en la calle, pueblos hambrientos, pueblos desesperados, pueblos sin soluciones económicas y que van tomando conciencia de quiénes son los que los roban, los despojan de todo, no solo del presente, sino también del futuro, porque los dejan sin nada a ellos y a sus hijos, que nacen en condiciones tales que van a simplemente prorrogar las hambrunas y las desigualdades del mundo. En la Argentina están pasando cosas muy graves. Anoche veía
a Julián Guarino en el excelente programa que estaba realizando con muy buenos panelistas, por cierto, hablar de lo que es la inflación otra vez este mes de mayo. En 3 semanas, el 8% o más todavía, los aceites, los derivados de las harinas, las carnes. No se puede comer así. Y ya son millones de personas. Miramos el mundo para después venir hasta aquí y decir, ojo, lo que hablamos del mundo está pasando también en la Argentina. Millones de personas están con un enorme problema. Y mientras en el mundo tenemos algunos ricos que se asustan, se indignan con ellos mismos, se dan cuenta de lo que están generando y piden, por favor, cóbrennos un poco más de impuestos. Aquí tenemos dudas de ir por más retenciones, de ir por un impuesto a la riqueza extraordinaria de quienes no piensan en nada, porque no van a tener nunca ni miedo. Si para eso tienen los ejércitos locales y para eso se compran armas, saldrán un día a la calle, tratarán de hacer un lío y los van a matar, como toda la vida. Pensarán que siempre es así. No obstante, el pueblo en la calle, con un sentido pacífico, es una necesidad permanente. Mire lo que pasó en Chile, mire lo que vamos a ver enseguida en Colombia, mire lo que dice Hugo Yasky. Y hay que construir la alianza social que permita que cuando elegimos un gobierno, no sea un gobierno que quede en la Casa Rosada o que queda en la casa de gobierno de alguna provincia y el pueblo mira por televisión. Porque cuando miramos por televisión los medios hegemónicos que pertenecen a esa clase dominante que quiere una Argentina de especulación financiera, de hambre, de desigualdad, de deuda, nos intoxican, nos llenan la cabeza con mentiras. El pueblo tiene que estar en la calle, tiene que estar jugando el partido. No importa que seamos gobierno, hay que movilizar a nuestro pueblo para demostrarle a los sectores dominantes que no es un paseo en sulky derrotar al peronismo. Van a tener que derrotar al pueblo en la calle. Porque la batalla que uno imagina contra determinados sectores políticos que llamamos la derecha, en realidad es contra ese poder real, es contra ese establishment. Ahí está la pelea. Por eso es que el pueblo, como dice Hugo Yasky, tiene que vivir muy atento. Y los premios a veces llegan, demoran, pero de vez en cuando se da, aliviadoramente. Ya tenemos el caso de Chile. Vamos a ver ahora lo que hace el señor Boric en Chile. Ojalá que sea aquello que esperábamos y que no pase como con algunos aspectos de la vida en la República Argentina, que también esperábamos ciertos comportamientos y no se han dado. Lamentablemente, y duele mucho decirlo, duele en el cuerpo reconocerlo. Vamos a ver qué pasa con Chile. Pero mire lo que está por pasar con Colombia también. Vamos a ver estas luchas del año pasado. Ahí están los colombianos. 200 años de neoliberalismo, de luchas en las cuales dominan las élites, los uribismos que se llevan todo por delante. Siempre, por supuesto, del brazo y por la vida con los gobiernos de Estados Unidos. Siempre entregados totalmente a ese poder. Bueno, esto es del 2021. Las cosas están cambiando, están cambiando. El cierre de campaña que se vio ayer es un estímulo, pero al mismo tiempo una demostración de cuánto hay que luchar, aún con el pueblo en la calle. Cuánto hay que estar alertas para dar la pelea, para dar la lucha, para ofrecer el corazón frente a esos poderes que no tienen la mínima piedad con esos pueblos. Mire usted lo que pasó. 8 días para recuperar las banderas, para limpiar las camisetas de las barras de nuestro país. El barrismo social será parte del cambio en Colombia. Es con este momento que está pasando donde ni siquiera podemos expresarnos públicamente. Es lo que nos prometemos cambiar. Gracias, mi gente. Vamos a cambiar esta violencia, dure lo que dure y cueste lo que cueste. No pasará.
Este es el cierre de campaña de quienes significan por lo menos una esperanza. Yo sé que estamos cansados de la palabra esperanza en América. La hemos gastado, le hemos dado vueltas como quien está secando un trapo en el río y le da vueltas y vueltas y dale con la esperanza y dale. ¿Y qué otra cosa podemos decir? Ahora sí, hay que trabajarla esa esperanza, hay que lucharla, por lo menos hay que fortalecerla. Es lo que está ocurriendo en Colombia. ¿Y qué pasa? Una amenaza constante. ¿Usted vio ese discurso entre escudos? Marco Teruggi, gran conocedor de la política latinoamericana, nos da una mano desde Bogotá. Marco, gracias por estar con nosotros. Contanos cómo han sido las últimas horas, cuáles son las posibilidades de Petro para ganar finalmente la presidencia a nombre del progresismo en Colombia. Buenas noches. Muy buenas noches, acá estamos en Bogotá en la última semana antes de la contienda. Todas las encuestas dan como ganador a Gustavo Petro en las elecciones del próximo domingo. La de mínima le da 38%, a la de máxima, que es la del CELAC, le está dando 48%, lo cual es insuficiente para el más de 50% para ganar en primera vuelta, así que hay probabilidad de una segunda vuelta el 19 de junio. Y como bien contabas, hay un escenario de amenazas muy grandes. Hoy el mismo expresidente Pastrana salió a criticar públicamente al registrador diciendo que no cumplía los requisitos para la democracia, así que la derecha más fuerte en Colombia, el uribismo y el Partido Conservador, están atacando las instituciones de su propio gobierno, lo cual es fuertemente preocupante en un escenario donde hemos visto a los candidatos del progresismo hacer campaña con fuertes esquemas de seguridad. Marco, ¿cómo fue lo de anoche, lo del láser, el cierre de campaña? Eso ocurrió el sábado a la noche con Francia Márquez, la vicepresidenta, candidata, que tiene mucha fuerza, ella viene de las comunidades afrocolombianas, es feminista, la apuntaron con un láser, se desplegó el esquema de seguridad. Un láser en otro país puede no significar nada, pero en Colombia, con este nivel de amenaza, es realmente muy preocupante y hemos visto a los candidatos haciendo campañas entre escudos. Ayer Petro cerró en la Plaza Bolívar en Bogotá en un dispositivo de seguridad realmente muy grande, pero la gente está, hubo mucha euforia, mucha juventud, hay mucha expectativa en lo que puede representar finalmente un cambio en Colombia, que lo viene esperando, que se ha movilizado tanto y tanto en las calles para poder por primera vez tener un gobierno no neoliberal y que plantee cuestiones básicas como es, por ejemplo, una reforma de la tierra para democratizar el acceso. Marco, ¿puede generarse una victoria en la primera vuelta? Es un escenario difícil, pero no improbable. Se plantea más bien la posibilidad de la segunda vuelta, pero hay que estar atento y por eso el uribismo está tan nervioso. Es decir, es proporcional el nivel de amenazas que se gesta sobre Petro y el pacto histórico con las posibilidades que tiene de victoria. Porque si no gana en primera vuelta, las encuestas dicen que también en segunda vuelta Gustavo Petro se estaría imponiendo. Y esto no es fruto del azar, esto es producto de una gran movilización, un gran descontento contra el uribismo, contra un modelo de violencia política sistemática. Recordemos asesinatos de líderes sociales, masacres permanentes, sistemáticas. Hay un basta gigantesco en las calles y ahora se expresan las urnas, la figura que lo canaliza es Petro, y eso hace que en los dos escenarios esté apareciendo como ganador, y esto una élite tradicionalista colombiana acostumbrada a gobernar este país como si fuera su finca, la pone muy nerviosa y la lleva a actos, o por lo menos amenazas de actos muy preocupantes. Marco, el abrazo grande, mañana la seguimos. Muchas gracias. Con mucho gusto. Los dos mundos, no solamente en lo global, sino los dos mundos en Colombia, los dos mundos en Chile, los dos mundos en toda América Latina, los dos mundos en la Argentina. Vamos a hablar ahora de lo que pasa por acá. Primero con un destacado, con una noticia que está en el diario AR y que dice consumo e inflación. Dos países, el que llena los restaurantes y lo vemos, y el que no llega a fin de mes. Esta es la realidad de la Argentina. El ritmo de inflación acelerado está agudizando la disparidad entre los sectores y empuja a quienes tienen cierto resto a gastarlo rápidamente. En el otro extremo caen consumos básicos como la carne y algo más. Desde un restaurante, un señor Alderete Pajés puede dar testimonio de primera mano de esta grieta en el consumo. Cuenta que desde que se comenzaron a aliviar las restricciones sanitarias, las ventas subieron mucho y que hoy en gastronomía hay una demanda altísima de empleados. No se consiguen cocineros, están abriendo muchos restaurantes, la mayoría están llenos, pero al mismo tiempo nosotros le damos de comer a la gente en situación de calle y eso en los últimos meses se duplicó. Se nota la brecha cada vez más grande entre los empresarios que facturan mucha plata
y los laburantes. Y cuando se quiere dar pelea, cuando en las condiciones en las que quiso trabajar Feletti se da la cabeza contra la pared, pues tiene que presentar renuncia. Veamos el tuit de Roberto Feletti, que ya no trabaja más en una secretaría desde la que quiso claramente adecentar un poco la relación con esos egoístas que se quedan con todos y que son hambreadores del pueblo, genocidas del pueblo. He presentado mi renuncia al cargo de secretario de Comercio Interior, agradezco, bla, bla, y los ministros Culfas y Guzmán, por su trato siempre profesional y respetuoso, les dejo la carta en la que fundamento la decisión tomada. Pero la realidad es que uno tiene toda la sensación de que no pudo llevar a cabo su sueño de dar pelea de otra manera. Estuve una vez acá en un reportaje. Nunca había entrevistado yo a un hombre tan impotente frente a lo que quería decir y no podía, porque cualquier cosa que señalara, indudablemente ya era como presentar la renuncia. Y así no se puede. Me da toda la sensación de que hay que dar una pelea, si no hacen lo que se les antoja. El presidente de la República dice, hablé ayer con Pagani, ¿y qué? ¿Y qué pasa con Pagani? Eso que contó ayer Julián Guarino, 8% de aumento en 3 semanas de los alimentos y venimos de una inflación pavorosa. Hablamos con Pagani y ¿qué dice Pagani? Déjeme ver. Voy a hacer lo posible, voy a hablar con, qué sé yo, mis asesores, no sé. Y como digo Pagani, digo Molinos Río de la Plata, digo todos los molineros en general, o los molinos que están jugando en contra del pueblo, debe haber alguno al que no le corresponda el sayo, no se lo pongan. Pero los que sí tienen que ver con el hambre del pueblo, con que el pan termine con un panazo, ahora ya no es un verdurazo, también es el panazo, el pan. La propia palabra parece sagrada. La propia palabra conlleva emoción y poesía y además un poco de satisfacción para el estómago y nos lo están privando. Hugo Yasky hoy en el Panazo dijo: no hay ninguna iniciativa que estos sectores poderosos estén aceptando. No quieren retenciones, no quieren un fondo para poder subsidiar parte del precio internacional, quieren cobrar el pan en la Argentina como lo cobran en dólares fuera de nuestro país. Y esto es inaceptable porque el pan, la carne, la verdura es lo que se denomina bien salario. No se dice que van a perder plata, se dice que van a ganar lo necesario como para que también la gente pueda comer. Dólar como palabra que todos los días nos habita y hambre como una palabra que gana terreno hasta mediáticamente. Hasta los medios que son tan pero tan perversos, tan hipócritas, tan cínicos, los medios que llamamos dominantes y que no son otra cosa que diabólicos, también hablan del hambre. Pero lo hacen para que esa hambruna que tanta gente siente juegue políticamente. Recogen lo que ellos mismos siembran. ¿Quiénes son los que llevan adelante todas las políticas que han defenestrado la posibilidad de cobrarles mejores impuestos cuando ganan mucho? ¿Quiénes son los que llevan adelante la política de que los medios de comunicación avalan y promocionan de que no se pueda exigirles que no desabastezcan cuando se habla de precios cuidados? ¿Quiénes son aquellos a los que se les pide, por favor, paren de remarcar? Remarcan cuando dicen que el dólar va a aumentar y remarcan cuando el dólar aumenta, siempre lo están haciendo. Es una barbaridad, es una locura, están haciendo estragos en la vida de la gente. Bueno, pero lo siguen haciendo. Y mientras no se le ponga el cascabel al gato, y la verdad, ni usted ni yo tenemos el cascabel. Por lo tanto, habrá que buscar en quienes nos representan. Y quienes nos representan tendrán que decirle de otra manera a quienes no tienen compasión con el pueblo, son genocidas. Si una persona gana 20, 30 mil millones con alimentos y el pueblo se está muriendo de hambre, no tenemos mucho que buscar. No hay análisis posible. Podemos mirar para otro lado, sí, somos cobardes si lo hacemos. Y por lo tanto hay que dar la pelea. Horacio Robelli, que es un pensador muy destacado, habla de que hay que decretar una emergencia no solamente alimenticia, sino también cambiaria, porque una cosa tiene que ver con la otra. Primero tiene que llegar la emergencia cambiaria y la emergencia alimenticia. La emergencia cambiaria por la corrida cambiaria que estamos viviendo. Sí. La emergencia alimenticia por el hambre que tiene gran parte de la población. Nosotros no podemos dejar que el tipo de cambio se fije libremente por el mercado, porque el tipo de cambio impacta directamente sobre los precios centrales. Sí,
habría que hacer alguna movida, algo que signifique que ellos también tengan un poco del miedo. Lástima que ellos pueden tener miedo que le pongan un impuesto, un impuestito en el volumen de lo que ganan. Y mucha gente, millones, están con miedo a no tener para comer esta noche, o ya lo saben, ya perdieron el miedo. Sencillamente, van a ver cómo lo disimulan. Es una barbaridad dentro de lo que estamos, ¿eh? Y los nombres están a la vista, las empresas, los nombres de los dueños de las empresas y, por supuesto, de los medios de comunicación. Todo el juego está demasiado claro. No hay nada más que ir y aplicando todo lo que republicanamente sea necesario, todo lo que permita el sentido democrático que hay que tener. Ir al fondo de la cuestión, ir hasta la médula, ir hasta el hueso. De eso se trata y esperamos en algún momento, porque además todos abusan ahora. Miren lo que pasa con los textiles. Quitaron la importación. Muy bien, dijeron, ahora sí que vamos a poder trabajar, pero se les va la mano. La ropa aumentó más del 70% en un año. Los textiles se defienden, aseguran que las importaciones cubren el 50% del mercado, pero sí cerraron. ¿Cómo es que está sucediendo esto? Bueno, entre 2015 y 2020 cerraron 1.200 talleres registrados. En realidad, la gran mayoría hasta el 2019. Ellos ponen el 2020 para que entre también en zona, porque del coletazo negativo es posible que durante este gobierno también hubieran cerrado. La verdad es que hicieron lo imposible y esto no se le puede dejar de reconocer para que eso no sucediera. Bueno, mire lo que dice Alberto Fernández en un lamento sobre ese comportamiento de los textiles. Alguna vez me contó alguien que fue a pedir ayuda al Ministerio de la Producción del anterior gobierno y que le recomendó que hiciera su ropa en Vietnam y la hiciera etiquetar allá y la trajera de allá, la reconversión que debía hacer. Nosotros eso lo dimos vuelta y hoy la producción textil es impresionante. El gobernador me dijo que en un mes está haciendo el lanzamiento de una empresa nueva con no sé cuántos puestos de trabajo, qué cantidad de producción de hilados. El de Catamarca dijo ayer que la... Lo que pasa es que a estos precios termina otra vez con un boom importador, con una apertura salvaje, porque... Sí, claro, bueno, pero es que eso es algo que deberían entender ellos. Ese es el tema. Uno protege y cuida, pero la verdad se vuelve en contra de la gente. Sí, bueno, y entonces ahí hay que tomar medidas. ¿Se lo han engañado? Bueno, me están jugando sucio. Si me están jugando sucio, yo también voy a tomar medidas. Porque también puede ser que vía la importación, entonces los precios locales, si no, no hay nada que venga bien. Porque si se abre la importación, se perjudican. Y si se cierra la importación, se hablan de lo perjudicado que estaban antes. No se puede entender. La cuestión es que no hay un motivo. No aparece por lo menos para justificar este tipo de aumentos. Pero el criminal es el aumento de los alimentos. Pasa en todos lados. Mire usted los Estados Unidos. ¿Se acuerda que le mostramos el otro día a Biden quejándose, amenazando con aplicar la ley de desabastecimiento? Porque privaban a los chicos en los Estados Unidos los monopolios de la leche fórmula. ¿Usted puede creer que eso estaba sucediendo en los Estados Unidos? Posiblemente para usted pasó como una noticia más de este intento nuestro de mostrarle el mundo, porque es una mejor manera, creemos, de ver lo local. Por eso le vamos a recordar lo de Biden y va a ver lo que pasó hoy. I'm invoking what they call the Defense Production Act to ensure that manufacturers have the necessary ingredients to make safe, healthy infant formula here at home. The Defense Production Act gives the government the ability to require suppliers to direct needed resources to infant formula manufacturers before any other customer who may have ordered that good. And I'm also announcing Operation Fly Formula. That's to be able to speed up the import of infant formula and start getting more formula in stores as soon as possible. The national baby formula shortage converging right here in Indiana. A plane carrying 132 pallets of formula that will go to families all across the country. This is an important step, but it is by no means the only step that must take place. We will continue to work, as the President has instructed us, to look for every opportunity to increase supply. El secretario de Agricultura recibiendo un avión que viene de Alemania y van a venir de otros puntos de Europa para darle el abastecimiento que Estados Unidos no está teniendo, porque así también los monopolios
se quedan, desabastecen, se quedan con el producto para tratar de fortalecer los precios. Parece mentira, pero ocurre y pasa en los Estados Unidos. Bueno, allí están aplicando medidas que determinan, no quieren vender, nosotros lo vamos a traer. Está muy bien lo que se hace. A los chicos hay que darle la leche esta noche. ¿De dónde viene? De Alemania. Aviones militares para llevar alimentos a los Estados Unidos. Esto también marca las dificultades que hay, porque si el presidente de los Estados Unidos no encuentra la manera de mandar los presos a estos delincuentes, que son los delincuentes locales que tenemos, ¿cómo puede ser que alguien desabastezca, le prive de alimentos esenciales? ¿Cuál es el acuerdo que tienen con la sociedad? ¿Dónde las leyes no contemplan esto? Y estamos corriendo kilómetros y matando de un balazo por la espalda, si es necesario, un chico que roba un celular. Y estos individuos que ganan 9, 10, 20 mil millones de pesos, que se reparten obscenamente todos los dineros que vemos, el otro día Telecom, el día anterior Arcor, y así están. Plata para acá, plata para allá, más plata, pero siempre miles de millones. Cientos de millones es una molestia, porque cientos es una palabra pobre frente a miles. Ni hablar miles al lado de millones, es una locura lo que nos pasa. Por eso todos estamos esperando eso que dijo Yasky, que es una especie de Quijote en este tiempo. Bueno, tenemos a los molinos atacando a los pocos Quijotes, muy pocos Quijotes que hay en el país. Es un poco al revés, parece una metáfora de lo que en el mundo sucede. Bueno, algo hay que hacer respecto a ellos. La tenemos en línea a la doctora Julia Estrada. Julia, muchas gracias como siempre por atendernos. Muy buenas noches. Buenas noches, Víctor Hugo. Me interesó mucho el informe sobre ricos en la Argentina. Tenemos unas placas para acompañarte. ¿Podés contarle a la gente de qué se trata el trabajo del CEPA? Sí, estuvimos 2 años investigando entre el CEPA y la Fundación Friedrich Ebert, la FES Argentina, sobre la configuración accionaria de las sociedades de los más ricos de Argentina. Tomamos, para arrancar, ¿no?, para tomar la muestra, la lista Forbes, los más ricos que aparecen en la lista Forbes, 20 casos, y luego empezamos a reconstruir cuáles son las participaciones accionarias de cada uno, qué tienen, cuántas sociedades tienen y cuánto valen esas sociedades, cuánto cotizan en bolsa y si no, si es con balances a través de una estimación vía balances. Encontramos varias cosas. En primer lugar, que en pandemia no les fue mal, sino que les fue bien. Encontramos que de los 16 casos que estudiamos en esta primera parte, nos falta publicar 4 más, encontramos que 8 de 16 ya se habían recuperado en el primer año de la pandemia, ya se habían recuperado y estaban incluso mejor en algunos casos que en la prepandemia. Recordá, Víctor Hugo, que los trabajadores, todos nosotros, tardamos mucho tiempo más en recuperarnos. Al primer año ya se habían recuperado. Ganaron en el primer año de la pandemia 6,3% en materia de valorización patrimonial, es decir, los patrimonios de esta muestra de 16 casos de los más ricos de Argentina, mejoró su valorización patrimonial, estas familias, porque no son individuos, son familias, en 6,3%. Bueno, todos los nombres que conocemos, digo, Blaquier, Bulgeroni, Caputo, Pagani, Roca, casos emblemáticos de la estructura económica argentina. Y luego en el año 2 volvieron a mejorar su valorización patrimonial un 22,4%. Esto fue lo que encontramos en materia de mejora de su situación. Pero lo más interesante, y tenemos de hecho una web a los efectos de eso, www.losricosdeargentina.com.ar, lo que muestra es cómo son esos entramados empresariales. Encontramos una gran cantidad de sociedades que en muchos casos no tienen explicación alguna más que ser sociedades vehículo, como lo llama el doctor Nissen, el inspector general de justicia, ha tenido una colaboración muy importante en la identificación de algunos de estos comportamientos en materia de entramados societarios, y lo que encontramos es que algunas sociedades no tienen finalidad más que ser intermediarias y sí generar entramados tan complejos que no se pueda saber quiénes son los beneficiarios finales, quiénes son los dueños, y de esa manera esconder básicamente gran parte de lo que tienen las sociedades, pero también de lo que tienen en materia de patrimonio personal. Creo que ahí hay una agenda de trabajo muy importante, desde la academia, pero también desde la política, del Fondo para la Cancelación de Deuda con el Fondo, que se aprobó con media sanción en el Senado,
propone ir a averiguar en sociedades offshore cuántos son los dineros sin declarar. En este caso puede haber dineros declarados y también sin declarar, en una mixtura que hace que todo sea muy gris. Bien, Julia, como siempre, muchísimas gracias, más que amable. Gracias a vos. Y nosotros, amigos, hacemos una muy rápida pausa para luego hablar del poder real y de algunas miserias muy graves del poder mediático. Pero será en 3 o 4 minutos, si nos esperan. Vamos a hablar del poder real, el que naturalmente está detrás de toda la infamia que se comete contra la mayor parte de la población. Poder real que representa a una élite que lo pasa muy bien, la que llena todas las posibilidades imaginables de una vida fastuosa. Del otro lado, los que no saben si van a comer. Esto no es exageración, esta es una realidad que perfectamente cualquiera puede entender en la República Argentina. Usted dirá, también en el mundo sí. En la Argentina viene una situación de arrastre que se da particularmente a partir del 2016 con el gobierno neoliberal que se agudiza con la pandemia y ahora con algunos efectos que la guerra también proyecta sobre el mundo y consecuentemente sobre la Argentina. Siempre hay caminos a recorrer. Esos caminos son muy complejos porque hay que darse contra ese poder real. De esto estuvo hablando Guado de Pedro. Argentina se ve llena de futuro, llena de oportunidades. Hoy el mundo discute alimentos y energía. En energía, gracias a la decisión de Cristina Fernández de Kirchner de recuperar YPF y, como decía Juliana, sin tener miedo a tomar decisiones que no le gustan a un sector minúsculo pero poderoso de la Argentina. Y ahí tenemos la Patagonia y tenemos que tomar decisiones desde el gobierno nacional y que YPF y las empresas petroleras tributen en la Patagonia, que la sede de YPF esté en una provincia petrolera o productora de gas. Basta de atender en Buenos Aires, de vivir en Buenos Aires y que todos los recursos que se producen en el territorio argentino tributen los recursos en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a construir una Argentina un poco más justa. ¿Quién puede dudar que históricamente esta es la gran discusión? La cabeza de Goliat, para más o menos ubicar un poco de qué se trata. De lo que está hablando es de algo que parece lo más lógico del mundo, porque por otra parte es donde se produce el petróleo, en toda esa zona patagónica, etc. Sin embargo, mire usted el tratamiento que le da la mafia de Clarín. Inmediatamente sintieron que ahí había algo de política, algo de inmundicia para explorar, o por lo menos para dar a entender. El Instagram de Guado de Pedro. Cumbre del PJ, dice la mafia de Clarín. Guado de Pedro pidió mudar YPF y cruzó a la ciudad. Basta de atender en Buenos Aires y de vivir en Buenos Aires. Esto tiene algo político. Y Guado dice, construir una Argentina federal y equilibrada en su desarrollo implica descentralizar. Somos uno de los países más extensos del mundo y uno de los más concentrados. Todas las empresas que producen sus riquezas en el país radican en la Casa Central y tributan en la ciudad de Buenos Aires. ¿No sería más lógico que las mineras, las petroleras, las exportadoras de grano se radiquen en zonas donde producen y generen polos de desarrollo en todo el país? No se trata de cruzar a nadie, sino de qué modelo de país se quiere. Aprovechó Larreta para salir auspiciado, como siempre, por esta mafia que lo blinda y lo protege, a proponer reforma ¿cuál? Laboral y previsional. Todo en una. Arrancamos para allá y lo mantenemos. Porque si no lo mantenemos pasa a ser una anécdota que va y viene, como hemos tenido algunos periodos, si querés, que parecía que nos recuperábamos a lo largo de la historia y siempre volvimos para atrás. O sea, arrancamos para allá es reforma laboral, reforma previsional y otras reformas. Todo, que es una transformación enorme. Hay que bajar la inflación. Eso significa que no podemos tener más déficit, no podemos gastar más que lo que tenemos. Eso significa que claramente hay que replantear el sistema laboral. El mundo se ha modernizado, cambiaron las costumbres, gente que trabaja desde su casa, gente que trabaja a la hora que quiere, o sea, a la noche, gente que tiene horarios más flexibles. Y eso requiere cambiar la legislación. Hoy, así como estamos, no se genera trabajo.
No hay laburo estable, privado, sueldos de buena calidad, no hay en la Argentina de hoy. No solamente eso, para que el equilibrio fiscal sea sostenido en el tiempo, hay que replantear el sistema jubilatorio. Nada más haciendo una síntesis de todo lo que proponen, ¿no podría encontrar motivos para que por lo menos el hombre de pueblo, el de trabajo, el obrero, no tendrían nada que ver con esta gente? Pero por eso es que le barran las neuronas o intentan a la gente, porque es a donde tienen que ir, con la élite para la que trabajan sus empleados, como el señor que acabamos de escuchar. No es necesario convencerlos de nada, pero sí tienen que trabajar sobre el pueblo, y por eso la mentira, la persecución, la estigmatización, etcétera, y la amenaza. Una mujer de apellido Arieto que trabaja en política donde le quede más cómodo, con un alto componente de ambición, dice que hay que entrar a la provincia de Buenos Aires, al conurbano Buenos Aires, a metralleta. Hay que liquidarlos a todos si joroban. Terminemos con que puedan protestar y salir y bloquear un puente o hacer piquete. Basta de eso, metralleta pura. Liliana Hendel, anoche en Caníbales, le respondió de una manera excelente, y así, mientras veo que ya está con todo pronto Gustavo Silvestre, que va a recibir en un ratito nada más a Pablo Moyano, así queremos terminar nuestro programa de hoy. Me voy a tomar el atrevimiento, obviamente no le llego en los tobillos, de lo que dijo Churchill cuando tenía que enfrentar a los nazis. Sangre, sudor y lágrimas. Nosotros, si el año que viene ganamos las elecciones, sangre, sudor y lágrimas. La gente lo tiene que saber, no se sale contándole, bueno, ahora sí se puede, somos el cambio, no. O sea, a la provincia de Buenos Aires hay que entrar con Metra. Lo que dice esta mujer es, si no pudimos con los medios, si no pudimos con el verso, si no estamos pudiendo... Con el fondo. Si no pudimos con el fondo, vamos con la Metra. O sea, ojo, lo que dice Milei, lo que dice el cierto periodismo, lo que dice esta señora, no es un chiste, aunque nosotras acá nos riamos un poco, porque además la risa disuelve la angustia. Entonces me parece que escuchar a alguien que dice que va a entrar con Metra, y la verdad, y a un periodista, tenés razón Úrsula, que dice, ¿a usted le parece? No, hay margen, no dice le parece, hay margen para... No hace falta otra cosa. Y ya llega Gustavo Silvestre. Gracias a Javier Chuzo González por este trabajo magnífico de siempre, Ignacio Espíndola en el graf, Milton Basqueto en el sonido, Pato del Vecchio aquí en la cámara, y por supuesto Ana Genia Sánchez, Federico Ferro, Julián Capazo, nuestros productores. Gracias a todos. Sin ellos, de verdad, no tendría sentido que me ponga aquí todas las tardes. Muchas gracias. La invitación para seguir con nuestro buque insignia de todas las noches periodísticamente hablando en C5N, y la invitación para mañana después de Luli Trujillo. Hasta entonces.